En esta clase vamos a aprender qué es SQL. Por sus siglas en inglés es lenguaje estructurado de consultas y nos permite leer datos de las bases de datos o manipular los datos en esas bases de datos. Existen otros lenguajes para manipular lo que hay en las bases de datos, pero nosotros vamos a aprender específicamente SQL. Algo que caracteriza a SQL es que cuando leemos datos de la base de datos, visualmente lo vamos a ver el resultado, vamos a ver un grid muy similar a lo que se vería en un archivo de Excel. Con SQL podemos hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, podemos leer datos de la base de datos, modificar los datos, insertar nuevos datos, eliminar datos. Podemos crear usuarios, crear bases de datos, crear tablas, eliminar tablas, crear procedimientos almacenados, crear funciones, etc. Existen distintos tipos de instrucciones SQL, existen 4 tipos. Están las DDL, DCL, DML y TSL. Las DML o lenguaje de manipulación de datos son los que nos permiten leer los datos o modificarlos. Pero si por ejemplo yo quiero crear un usuario o crear una nueva tabla, eso sería una instrucción DDL. Si yo quiero asignarle permisos a un usuario, eso sería DSL. Si yo quiero, por ejemplo, hago una operación y me dio error y la quiero revertir, eso sería TSL. Entonces, de acuerdo a lo que estemos haciendo o al query que vayamos a escribir, eso va a entrar dentro de una clasificación de DL, DCL, DML o TCL. Los queries o las consultas más comunes van a ser las consultas de tipo select, pero también están las insert, update y delete. Acá tenemos un ejemplo de la tabla actor. Esta tabla está creada en nuestra base de datos de ejemplo que vamos a utilizar en todo este curso. Entonces acá le estamos diciendo, escribimos select, luego la columna o las columnas que queremos leer separadas por coma, luego escribimos la palabra from y luego el nombre de la tabla y luego punto y coma. El punto y coma no es obligatorio, pero significa que el query hasta allí terminó, y si ejecutáramos esto en nuestra base de datos nos va a devolver un resultado similar al que tenemos acá, que va a ser como una lista del primer nombre y el primer apellido de los actores que están almacenados en nuestra tabla.